Oigan, pues a ver, ya estamos. Qué buena idea, qué bueno que me acordaste. Oigan, pues ya estamos, ya, ahora sí ya nos vemos. Y listo. Oigan, pues bienvenidos. Tengo como una pequeña falla que en este momento lo voy a solucionar. Ahorita lo voy a solucionar para poderlo mandar a Tere Bolio. Pero pues bueno, ya que estamos aquí, les quiero dar la bienvenida y quiero decirles que hoy vamos a hablar de un gran tema. Me encanta hoy el tema que voy a compartir. Y es un tema que realmente me ha puesto a pensar, ¿no? Que me ha puesto a reflexionar. Y es que yo no sé si te ha pasado alguna vez que todo va bien en tu vida y de repente todo da un giro inesperado. Y puede ser, no sé, que te enfermes, que las cosas ya no salgan bien, que simplemente las cosas vayan mal o que simplemente ya no estén como tú lo esperabas. Y resulta que todos nosotros tenemos nuestra propia historia. Y parte de esta historia incluye vivencias que a veces nos superan, nos rebasan estas vivencias y lo que provocan es ciertas heridas que no las podemos ver a simple vista, pero estas heridas se quedan ahí dentro de nosotros y a lo largo de los años nos vamos dando cuenta de estas heridas a través de todas las experiencias que vivimos. Entonces, pues hoy me encanta que hoy podamos hablar de estas heridas. Hoy vamos a hablar. ¿Qué pasa dentro de ti cuando escuchas la palabra heridas, ¿no? ¿Qué sientes en tu interior? Porque hoy lo vamos a explorar. Hoy vamos a explorar de dónde provienen estas heridas, por qué es importante entenderlas, de dónde vienen, qué hacer con ellas. Y para ello, pues bueno, me acompaña mi querida Jos. ¿Qué mejor Jos que hablar de este tema? Ella es la gran especialista y la quiero presentar. La quiero presentar, es Jos Huerta. Ella es licenciada, déjenme ver porque no quiero que se vaya a ir algo y no lo tengo a la mano. Ella es licenciada en psicología clínica. Espérame, Jos, porque ya se me fue aquí. Es licenciada en psicología clínica y tiene varias especialidades, ¿no? Tiene especialidades tiene una maestría en programación neurolingüística, inteligencia emocional, tiene especialidad en proceso corporal, especialidad en psicodiagnóstico y psicología gestalt, y también es presidenta de la asociación de Ampidet. Déjame ver porque se me fue todo. Y bueno, tiene otros estudios, tiene grandes estudios como terapia asistida en psicodélicos, medicina tradicional mexicana, temazcal, herbolaria, medicina tradicional china, psicomasaje y el cuerpo sutil, por supuesto, una especialista en microdosis, meditación trascendental, psicodanza, por supuesto que ha estado también en la radio, en Radio Fórmula, hablando de mamá, mamá, en televisión también han dado Joss, ha andado por todas partes. Es una excelente docente. Yo la conozco porque es mi gran maestra. Entonces, por supuesto que la conozco. Y qué mejor ella que nos ayude para poder platicarnos de este tema. Pero yo, antes de platicar, me gustaría que me dijeras cómo has pasado todas estas especialidades, cómo las has vivido, cómo has llegado a tan lejos, cómo has hecho, qué es. Cuéntanos quién es Joss desde esta persona. Gracias, Tere. Primero, muchas gracias por la invitación y hola y buenas noches a las personas que nos están escuchando y buenas a quienes nos vean en diferido. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues fíjate, Tere, que es muy interesante todo el campo de la psicología. Yo comencé bastante peleada con el tema, pero a medida que fui estudiando psicología y comencé peleada porque yo no encontraba respuestas en mis propios psicoterapeutas y tuve que iniciar caminos personales muy profundos para poder identificar y comprender qué era lo que me estaba sucediendo a mí. Caminos profundos psicoespirituales que yo no sabía que eran caminos psicoespirituales a la par del estudio de la psicología. Entonces, bueno, estudié psicología como carrera de base, psicología clínica, pero de pronto me di cuenta que no me daba las respuestas que yo necesitaba conforme a lo que a mí me estaba pasando, que cualquier psicólogo al que yo hubiera ido buscaba diagnosticarme e inmediatamente medicarme. Es por eso que yo cuando entré a estudiar psicología estaba bastante molesta ya con la propia psicología, porque yo sabía que yo no tenía nada malo y todo el mundo quería medicarme y me daba un poco de pesar que estaba limitada a lo que el terapeuta supiera para decidir si me medicaban o no. Y como el tronco de la psicología, de acuerdo con lo que a mí me pasaba, era mandarme a medicamento, pues
nadie me daba respuesta, todo el mundo me quería mandar a un procedimiento medicamentos. Entonces fue ahí cuando yo decidí estudiar psicología, cuando hubo una psicóloga que sí lo hizo muy diferente, me enseñó muchísimo, no necesité medicamento y logré entender lo que a mí me estaba sucediendo. Entré yo a estudiar psicología ya tratando de comprender en dónde estaban las lagunas, qué le faltaba a la psicología para comprender a las personas que inmediatamente nos quieren mandar por medicamento. Y a la par yo comencé por mi historia de vida, por mis propios traumas y heridas, comencé un camino de meditación, un camino como lo leíste allí, de estudiar un poco chamanismo, temazcal, herbolaria, distintas medicinas tradicionales y otras formas alternativas de poder comprender la mente y el comportamiento humano. Y entonces fue así como fui a dar con diferentes técnicas y diferentes fórmulas creadas por mí misma, ya después que yo terminé la carrera de psicología. Me quedé estudiando todavía más y más porque nada me daba las respuestas que yo necesitaba para poder integrar dentro de la psicoterapia lo necesario para poder comprender estados diferentes del ser que no estaban muy explorados según yo por la psicología, hasta que fui a dar con la psicología transpersonal, que dije, esto era lo que yo ya llevaba varios años caminando, me ayudó mucho a integrarlo y de ahí que surge la AMPIDET, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, y para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento sobre qué es lo transpersonal, es una corriente de la psicología que integra el trabajo terapéutico de mente, del aspecto cognitivo, mental, del aspecto emocional y el aspecto corporal, además del aspecto psicoespiritual del ser, del aspecto espiritual del ser dentro de un proceso terapéutico. Y es por eso que pues todos esos andares me han traído a esto y vamos a lo que venga, Tere, Me todavía no me encanta. muero. Ay, no, 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 necesitamos a Joss para mucho tiempo, para mucho tiempo. Oye, pues ya pude, ya pude. Disculpen que tuve ahí un pequeño inconveniente porque se está transmitiendo desde otra, para ya lo pude reenviar. Pero Joss, te quiero dar la bienvenida, a pesar de que no se está transmitiendo originalmente desde mi página Terebolio, pero aquí está la comunidad y te queremos dar la bienvenida. Ya vi que por aquí anda Dul. Diana, muchas gracias. Y te agradezco, Diana, porque ya lo reenvió a los grupos. Muchas gracias. Aldeli, te mando un abrazo. América, Aldo, Ale, Mónica Marín, ay, Abelardo, te mando un abrazote. Mi Lucy hermosa. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida a esta comunidad, Jos. Y muchas gracias por venirnos a compartir, ¿no? Porque justamente es lo que yo di la introducción, ¿no? Es lo que di la introducción de hablar de qué pasa. Pero mira, antes de empezar con el tema, me gustaría que nos ayudaras a ubicar hoy desde dónde vamos a hablar. ¿Desde dónde lo vamos a platicar? ¿Desde la psicología? ¿Desde qué tipo de psicología? ¿Desde qué visión? ¿Desde qué perspectiva vamos a hablar de las heridas? ¿Desde dónde? Mira, te le vamos a hablar desde una visión bastante revolucionaria, Ok, no solamente porque está dentro de la transpersonal, sino porque nos hemos atrevido en Ampidet a desmenuzar las heridas desde una visión que atraviesa transversalmente el ser desde la psicoespiritualidad. Vamos a hablar desde el corazón, pero también vamos a hablar desde un aspecto más amplio de las heridas de infancia como se tienen conocidas, normalmente, ir a explorar desde momentos de la vida que nosotros creemos que no tenemos memoria, pero que sí están ahí guardados en nuestra conciencia, están guardadas las memorias en un aspecto de nosotros, y me refiero a aspectos de gestación y aspectos de nacimiento también. ok, pues esto está interesante porque ¿qué sucede? Cómo saber si yo tengo heridas, ¿no? ¿Qué es algo que es el parámetro donde me indica donde sí tengo heridas? ¿Qué es eso? Porque además se siente feo, se siente feo así de cómo yo tengo heridas, no, no creo. Y esto es algo muy interesante porque aunque creas que no las tienes, o sea, ¿las tenemos o no las tenemos? ¿Qué pasa con estas heridas? ¿Desde dónde vienen? ¿Cómo saber si yo las tengo? Todos los seres humanos, Tere, todos tenemos heridas y todos tenemos varias heridas. Las psicologías tradicionales nos hablan de 5 heridas básicas y generalmente se enfocan nada más en una herida, ¿no? Yo traigo Ujú. la herida de abandono, yo traigo la herida de rechazo. Y bueno, la propuesta que aquí en Ampide tenemos es explorarnos profundamente porque nos hemos dado cuenta que todos los seres humanos en una dimensión psicoespiritual, en un proceso de desarrollo psicoespiritual llevado de la mano de toda la esencia del ser, pues nos hemos dado cuenta que todos tenemos todas las heridas. Todos tenemos todas las heridas y todas las heridas nos han dejado una marca importante condicionándonos sobre cómo nos vamos a relacionar con el mundo.
¿Y por qué nos condicionan? Porque tenemos una forma de verlas muy catastrófica, muy dolida, muy de sufrimiento, muy de no queremos. En todos lados es vamos a superar el trauma, vamos a trascender no es trascender porque esa palabra es transpersonal, Ujú. pero es como recibir el trauma. ¿Cómo más se le dice al trauma, Tere? Cuando te dicen, ay, estás traumado o esto viene de tu trauma, ¿qué es? Superarlo, dejarlo Eh, atrás. pues es que eso es algo bien interesante, Jos. Eso es algo súper interesante porque además quiero que todos escuchemos, porque nosotros, yo estoy acostumbrada también en este ambiente, vamos a sanarlo. A sanarlo, claro. Y Ujú. ahora, ¿qué creen? ¿Y qué creen? Que ahora resulta que Jos me ha abierto esta perspectiva y que resulta que estas heridas no son tanto de sanarlas. Eso fue sorprendente para mí. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas heridas, Jos? Pues hay que abrazarlas y hay que amarlas, Tere, porque son parte de tu Así historia. es. Cada una de las heridas tiene bondades y tiene potencialidades muy importantes que nos permiten acercarnos hacia una mejor expresión de nosotros mismos. No se trata de ver qué está mal en nosotros, Me una encanta. psicología clásica, sino se trata de ver lo que somos capaces de ser. Y nosotros no tendríamos una posibilidad de ser potencialmente algo extraordinario a nivel colectivo si no tuviéramos una herida de infancia. Entonces, cuando hablamos de sanar, pareciera que lo estamos viendo como una enfermedad, como algo que se niega, algo que no se quiere, algo que no está bien visto. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, si nosotros tenemos el trabajo interior tan profundo que nos permite terminar agradeciendo el trauma, agradeciendo la herida, porque no hay ser humano que no tenga un trauma? Todos estamos traumados. Y prácticamente el trauma es una necesidad inherente para el desarrollo psicoespiritual del ser humano. Así es. Es decir, detrás de este trauma y detrás de estas heridas hay algo bueno. Es decir, vale la pena entrarle. Oigan, bueno, siguen saludando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi Mafe hermosa, gracias. Isa, saludos. Mi tocallita hermosa, saludos. Aldo, saludos. Dice cómo se llama tu invitada. Pues mi gran invitada, mi gran invitada es Jos Huerta y de todas maneras ya se quedó grabado, Aldo, para que puedas ver todo lo que es, todo lo que he estudiado Jos. Bueno, hay algo de las heridas bien importante que me gustaría que habláramos. Muchos de los que estamos aquí, Jos, sabemos que tenemos varios cuerpos. Nosotros lo hablamos que tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo energético, ¿no? Dentro de la transpersonal se menciona como cuerpos, no se menciona como esferas, ¿no? Esferas del ser, que esa esfera es la esfera del cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional, energético. Estas heridas exactamente en dónde las encontramos, a dónde le pegan, a qué esfera de nuestro ser le pegan. Pega a todas, Tere, a todas, porque todas nuestras esferas están conectadas. Y desde esta visión, la esfera principal y la causante de todo esto es la espiritual. Que bueno, se puede entender como energético, lo energético entra también dentro de esta esfera y esta dimensión. Fluctúa entre lo biofísico y lo bioespiritual. Pero al final comienza, fíjate, te voy a explicar un poquito la anatomía de cómo se va Me y cómo gusta. se va desarrollando una herida, un trauma, ¿no? Eh, Nosotros somos seres esencialmente espirituales, ¿no? Y con espíritu no estoy hablando de ninguna religión, de ningún credo, nada. Todos tenemos la capacidad de sentir una conexión con lo divino cuando estamos orando, cuando estamos en la naturaleza, cuando estamos teniendo una experiencia de amor muy profunda, cuando estamos viendo nacer un hijo o cuando estamos en la punta de la montaña. Todos hemos tenido experiencias expansivas de la conciencia. Y para nosotros, el espíritu es la capacidad que tenemos de conectar con esa expansión. Ese en sí mismo, esa conexión o ese diálogo, es la espiritualidad. Entonces, el espíritu es esa capacidad que nosotros tenemos de sentirnos verdaderamente expandidos en unión con el todo, en donde nos sentimos muy enamorados, pero no de un amor humano, sino de un amor expansivo, gozo, dicha, solamente por el hecho de estar, de la presencia sagrada, ¿no? Entonces, el espíritu tiene esa capacidad
y siempre va a buscar que nosotros tengamos esas experiencias expansivas, porque solamente desde esas experiencias expansivas podemos aportar a una mejor sociedad, a un colectivo, a un bienestar planetario, humanitario. Y bueno, es nuestra capacidad máxima como seres humanos, es tener esta posibilidad de expandirnos en conciencia. El espíritu siempre va a buscar la expansión de la conciencia y la expansión de la conciencia implica dentro de la cartografía que trabajamos en Ampidet, implica diferentes valores espirituales como la libertad, como la humildad, como el amor, la compasión, la gratitud. Todos estos valores son valores que busca sentir el espíritu y siempre va a ser un esfuerzo, siempre va a tener una pulsión para ir hacia ello. Entonces tú imagínate, Tere, que estamos en nuestro interno, nosotros queremos ser libres, queremos sentir expansión, amor, compasión, gratitud, todo este rollo. Pero ¿qué crees? Mi mente me dice, pues fíjate que tienes que trabajar 8 horas al día en un lugar donde a lo mejor ni siquiera te tratan muy bien, tienes que estar encerrado en un espacio donde no ves la naturaleza en todo el día. Es más, a lo mejor ni recibes los rayos del sol porque tienes que generar dinero para mantener a tu familia. Entonces ahí ya la mente comienza a privar al espíritu y ya le dice, pues aunque tú quieras estar libre en la naturaleza donde sea, pues no, te estás aquí y aquí te reprimes, ¿no? Y después la emoción dice, no, bueno, pero qué frustración, qué enojo, yo no quiero estar aquí, ¿no? En respuesta a ese primer impulso psicoespiritual, ¿no? Psicoespiritual es la dinámica de todas estas esferas. Entonces, la emoción dice, no, 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 yo no quiero estar aquí y entonces estoy trabajando con enojo, con frustración, con coraje, con decepción de por qué estudié esto, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ante tanta represión, obviamente hay procesos corporales. Hay inflamaciones, hay gastritis, colitis, dermatitis, todas las itis son un principio de una represión muy profunda del ser. Y si nosotros seguimos teniendo esas itis o esas inflamaciones, pues se van a convertir en síntomas, luego en padecimientos, luego en enfermedades crónicas. Lo que te estoy diciendo es que estas esferas, aunque las estudiamos en lo independiente, están concatenadas, están comunicadas entre sí y una le pega a la otra. Entonces, un trauma siempre, siempre va a afectar mis 4 esferas. Por eso el trauma o la herida se tiene que explorar en esas 4 dimensiones. Tenemos que tener la capacidad de ver hasta dónde verdaderamente y desde dónde viene este trauma o esta herida, y no para deshacernos de él, sino para desanudar el conflicto y que nosotros tengamos una integración amorosa de ese trauma, de esa herida, y que podamos potenciar lo que viene a darnos. Oye, bueno, hola Pili, hola Perla y hola Alicia. Si tienen alguna pregunta que hacer, es el momento. Aprovechen. Podemos aprovechar, así es que la pueden escribir si tienen preguntas. Oye, Jos, a ver, ¿una herida y un trauma es igual o es diferente o en qué es? Mira, no, básicamente el trauma puede darse en diferentes dimensiones, ¿no? El trauma se puede dar a nivel físico y es un trauma, es un golpe, es un accidente, lo que sea, ¿no? Un trauma es algo que llega choqueante, inesperado al cuerpo y que nos pega en todas nuestras dimensiones de una, ¿no? De un sopetón. Las heridas, el trauma es un término más general que puede ser empleado en diferentes aspectos más en lo específico. Las heridas de infancia están concretadas en un aspecto psicoemocional. ¿Mm? Es decir, tiene que ver con tu historia de vida, tiene que ver con tu desarrollo psicoemocional y con algo que te impidió continuar un desarrollo emocional fluido. En específico, en Ampidet reducimos esto a, es que se puede escuchar romántico, pero no es nada romántico, ¿eh? Lo reducimos a que se convierte la herida en una barrera para reconectarte o para alcanzar al amor. Es decir, cuando tú tienes una herida, tienes un conflicto o para amar o para dejarte amar. La herida está completamente enfocada en la historia de vida psicológicamente. El trauma puede abarcar otras esferas Con la directamente. física. Ujú. Ujú, como la Y física. a ver, yo hoy, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo alguna herida? ¿Cómo me puedo dar cuenta hoy? Ujú. Pues es bien fácil, Tere. Mira, pregunta si hay algo de ti que no te gusta.
y que lo haces. Si hay algo que te tiene quejándote de la vida, si hay algo que te tiene sintiéndote menos que otros, si hay algo que te tiene sintiéndote no merecedora, si tu pensamiento es no soy suficiente, no merezco, si no te va bien en la vida, si tienes un conflicto con alguien, prácticamente las heridas de infancia son aquellas que disparan cualquier situación de conflicto que nosotros tenemos con el entorno. Nada más, nada más. Nada más, Bueno, ok, nada más. y entonces yo me puedo dar cuenta que efectivamente tengo algo, tengo algo que entonces hoy descubro que se llama una herida y que me impide poder estar totalmente plena, que me impide, que de hecho posiblemente hasta haga que repita ciertas historias o como lo dije hace rato, enfermedades, que se manifieste porque no puedo realizar lo que quiero, porque yo estoy lucha y lucha por algo y veo que nunca llega, porque mi estado emocional seguramente es también muy, muy variante, tengo grandes variaciones. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿y desde dónde viene esa herida? ¿Dónde se originan esas heridas? Bueno, desde la psicología clásica ya nos habían dicho que se da en los primeros 8 años de vida. Eso es muy freudiano y eso se había sostenido durante muchos años. Uh -huh. Ahora en la transpersonal nos hemos dado cuenta que las heridas realmente se gestan desde el momento de nacimiento, pero Ampidet se ha atrevido a través de investigaciones que hemos hecho, de una investigación que yo hice durante 11 años en mi vida, en mi práctica profesional, que viene desde la gestación e incluso puede venir desde el momento desde el momento de la concepción, desde el entorno en el que ha sido concebido. Entonces es muy complicado que nosotros digamos bien específicamente este punto porque hay posibilidad que venga desde que tú estás en el vientre materno, desde el útero, desde que ha sido concebida. Entonces, es decir, no soy consciente. Todas estas heridas son inconscientes. Totalmente. Entonces, ahora, estas heridas que son inconscientes, yo quiero preguntarte porque se escucha mucho, o yo escucho mucho, he escuchado mucho sobre las famosas 5 heridas, ¿no? Las famosas 5 heridas de la infancia. ¿Tiene que ver con esto? ¿O de dónde surgen estas 5 heridas? Porque bueno, ya sé, ahorita tú nos vas a platicar que no solo son 5, pero estas 5 heridas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿De qué corriente surgen? Mira, esas psicoheridas surgen primordialmente de la psicología del carácter, de la psicología corporal, precisamente. Es ahí donde se comienzan verdaderamente a desmenuzar, en donde se hace una analogía de la herida de infancia de la persona, cómo va tomando la postura, el cuerpo. Y eso es muy real. Estamos hablando de cosas bioenergéticas, de Alexander Lowen, ¿no? Que es el gran maestro de la bioenergética. Si tú vas de pequeñito con tu mamá, ¿no? Estamos hablando de psicología todavía dentro de las psicologías tradicionales, ¿eh? Porque ahorita le voy a dar una reviraje a esto. Pero digamos, si tú vas, tú tienes 4 años y llega tu mamá por ti a la escuela en su camioneta y te dice, súbete rápido porque vienen 50 atrás, el poli me está diciendo que me apure. Y tú llegas y le dices, oye mamá, quiero un abrazo. Y tu mamá te dice, no, ahorita no, siéntate. En ese momento, lo que vas a hacer en automático es algo instintivo, vas a encorvar el cuerpo, vas a sustraer la exposición del corazón. Vas a hacer esto. Si esto lo haces muy seguido en tu vida, si se hace muchas veces, el cuerpo comienza a tomar una postura corporal relacionada con esa herida, ujú, con la herida del rechazo. Y entonces tu cuerpo va a tomar una postura y va a dirigir sus energías hacia otro lado. Es decir, más fuerza de tu cuerpo se puede ir en la espalda, ¿no? Y son las personas que se les conocen en el carácter como masoquistas, en la psicología del carácter, ¿no? Que ensanchan y someten el corazón. Y así tenemos las 5 famosas heridas que corresponden a una diferente expresión del carácter corporal. Ujú. Sin embargo, también han sido estudiadas las heridas y desmenuzadas muy profundamente, ya no tanto desde la caracterología, sino también desde la forma de comportarse la persona con el mundo. Ahora, si yo te digo, como en lo transpersonal no nos enfocamos solamente en una esfera o en una dimensión y que vemos todo, pues nos damos cuenta que a veces la mente podría tener una herida de abandono, pero el cuerpo de rechazo, pero las emociones de humillación. Entonces, no necesariamente estamos solamente identificados en su mayoría con una herida. Nos damos cuenta que todos tenemos varias heridas y también nos hemos dado cuenta en procesos transformacionales, transpersonales, que el cuerpo cambia. El cuerpo va cambiando. Entonces, si tu cuerpo cambia de postura, de dimensión, de grosor, de tonalidad, que es lo que se observa en la caracterología, eh, pues entonces las heridas son varias, ¿no? No, no eres solamente parte de una herida.
Entonces, sí, todos tenemos varias heridas, las podemos observar en diferentes formaciones, surge originalmente de la psicología del carácter, pero ahora ya lo tomamos hasta en Ampidet para poder adaptarlo a una dimensión más amplia, a un espectro más amplio del ser. Entonces, pues estamos revolucionándola. Son 5 iniciales en las psicologías tradicionales, sin embargo, en Ampidet hemos trabajado profundamente en una adicional, que es la de la sobredotación. Ok, ok, y también entonces vienen estas heridas también, como mencionabas, desde el vientre de mamá, ¿no? Es interesante que entonces también lo que se vive desde el vientre de mamá va haciendo una herida también dentro de ti, no nada más desde que estás afuera. Qué interesante, No. entonces hay que ponernos a investigar. Yo siempre les digo, hay que investigar, hay que investigar, hay que investigar cómo fue, porque además tiene una relación directa de lo que estás Sí. viviendo ahorita con lo que viviste no solo de niños, sino también desde la infancia, desde que estuviste en el vientre de mamá, ¿no? ¿Qué fue lo que mamá vivió? ¿Qué fue lo que mamá pasó? Ahora se sabe, entonces ahora se sabe que también todo lo que mamá sintió, vivió, también se lo transmitió al bebé, ¿no? Y desde ahí entonces empiezan estas heridas. Ok, oye, yo he escuchado mucho, ¿no? Porque te digo que sí son muy comunes estas 5 heridas de la infancia, que llega la gente y me dice, a ver, yo sé que esta es mi herida, ¿no? Y entonces al hacerla ya consciente, se quita. Así de sencillo. ¿Qué pasa con esta herida? ¿Cómo le hago? Porque además hace ratito hablamos de algo bien interesante, ¿no? Que me gustaría que aquí ya viniera con la historia, ¿no? Las heridas dices que no se sanan, se sanan, no se sanan. Entonces ¿qué pasa cuando yo soy consciente de mi herida? ¿Qué sucede? ¿Cómo le hago para que realmente haya un cambio en mi vida? Las heridas se integran y se trascienden y se integran, se aman, Tere. Cuando nosotros tratamos de negar una herida en nuestra vida, nosotros estamos generando automáticamente una resistencia a nuestro propio proceso de desarrollo, porque estamos generando demasiada tensión en esa herida. Por ejemplo, hay personas que van a psicoterapia por un tema de una herida y dicen, esto ya lo tengo resuelto. Ok, bueno. Y Sí, entonces vuelve a salir. sí, Y no, pero esto ya lo tenía resuelto. así Y es es. como, no, sí, porque no se resuelve. La herida siempre va a estar ahí y va a estar siempre latente para volver a expresarse desde otro aspecto para que tú la puedas pulir. Cuando nos metemos a una dimensión más de lo supratranspersonal, más allá de incluso lo transpersonal, estamos viendo que las heridas tienen potencialidades cada una. Voy a tomar una herida, por ejemplo, para explicar esto, porque está medio complejo, ¿no? Por ejemplo, la herida de abandono. Cuando una persona es abandonada, puede ser abandonada desde vientre materno, ¿eh? Experimentar la herida del abandono. ¿Cuándo? Cuando, Rentan el vientre, cuando rentan el vientre puede ser, ¿no? Hay mamás que rentan el vientre y entonces no me voy a vincular mucho con este bebé porque de hecho ni es mío, ¿no? O sea, está dentro de mí, yo rento el vientre, pero no es mío. Entonces, yo me imagino que la mamá empieza a hacer como una desvinculación para no sentir que ese bebé es suyo. así es. Así es. Ese es un ejemplo de abandono de vientre. Otro ejemplo de abandono de vientre es cuando una persona sabe que está embarazada y lleva su vida completamente normal. No O sea, sabe o como que no no quiere. pasa nada, Ujú. entonces no está considerando a ese bebé, a ese ser humano que ya se está formando, ya existe. Y rápido, desde las 6 semanas, hoy la psicología del nacimiento ya nos dice que desde las 6 semanas ya tenemos unas capacidades de inteligencias, no cognitivas, pero sí diferentes formas de inteligencias que ya están en desarrollo y muy agudas, ¿no? Entonces, bueno, una persona con una herida de abandono está allí y ¿qué es lo que hace la persona que tiene la herida de abandono? En automático nosotros tomamos dos vertientes cuando tenemos una herida, Tere. Una vertiente como en Apide le llamamos maníaca o represiva, pero es una vertiente activa o no activa, ¿no? La vertiente activa, ¿qué va a ser? Trotamundos, gente que quiero viajar, no quiero compromisos, quiero conocer el mundo y se cuenta todos estos cuentos para no comprometer, sino relacionarse afectivamente con alguien. Por otro lado, tenemos las personas que se hacen codependientes, al contrario, no pueden vivir sin una pareja y tienen una pareja y no la pueden soltar porque ahí sintieron amor. Entonces, claro que pues, hay que escudriñar esto para poderlo entender, pero cuando tú tienes la herida de abandono, puedes tomar estas dos vertientes que en sí confluyen en un tipo de adicción, en las adicciones, ya sea que el trotamundos o el viajero o el mochilero que lo hace por esta neurosis, por este
herida, o el codependiente, el amor, el enamorado empedernido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Algo que comparten en común es la capacidad o uno de los valores máximos que tiene esta herida, es la capacidad de amar. Ya sea que yo decida irme, bueno, entonces me voy hacia la libertad, hacia el amor por la vida, y el desapego en ese sentido, o ya sea por la capacidad de amar tan profunda que tengo, pero convergen en el amor y convergen también en las posibilidades de vivir en libertad si es que nos vamos por el lado maníaco. Entonces, esta herida nos da la posibilidad de experimentar la libertad del ser y la posibilidad de amar. Si nosotros llegamos a integrar la historia y la amamos como parte de mi historia, no como una dramatización, no como una victimización, no como es que a mí me pasó esto, no, es como mi herida es esta, así como la tuya es otra, ¿no? No es un drama, es mi historia de vida necesaria para que yo haya experimentado los valores de libertad y de amar. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Nosotros hacemos un giro hacia una reconciliación, un camino de reconciliación. Es decir, yo voy a encontrarle un sentido amoroso a mi historia de herida para que la ame y entonces me haga experta, potencie las bondades que me ha dado en la vida esa herida. Y así la voy a amar. Y cuando vuelve a caer la herida y digo, ay, es otra vez la herida, claro, pues ya sé, ¿no? Hacia dónde tengo que evolucionar este valor, hacia dónde tengo que evolucionar este amor hacia esta herida. Y entonces eso te invita a un trabajo interior constante y a amar tu vida y a no querer negar la herida y no decir, ya la sané, ya la resolví, ya la solté, ya la curé. Así es, qué lindo porque entonces lo que entiendo es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución, estas heridas, que por lo que entiendo, pues así es como yo lo veo. Yo lo veo como venimos a desarrollar estas habilidades que están detrás de las heridas, pero para que puedas desarrollar esta habilidad, tienes que pasar por esta herida. Y entonces, Claro. los papás que son nuestros mejores maestros, va a suceder algo para que realmente nosotros nos rebase la situación, nos rebase esa experiencia y entonces quede como esta herida. Pero entonces me encanta lo que nos dices porque es una vez que yo entro a ver esta herida, que la puedo observar, que la puedo ver, que la puedo reconocer en mí, que puedo darme cuenta, la abrazo, me doy cuenta y puedo ver la bondad que viene, ¿no? Puedo ver lo bueno que trae esta herida. Y entonces, cada vez que yo estoy repitiendo, porque esto es algo interesante, que no porque yo ya sepa que la tengo y ya sea consciente, ya la sané, ¿no? Como les decía que no es el sanar, entonces ya no va a volver a suceder. Y es no, sí va a volver a suceder, pero para que pueda sacar la bondad, para que pueda sacar en conciencia esto bueno que trae esta herida. Entonces realmente nos permite crecer a través de las heridas. Así Podemos es. Y cuando yo crecer. hablaba de amor, Tere, cuando te decía es que va a sonar muy romántico, pero no es nada romántico, me voy a atrever a decir algo que digo en clases y también en algunos artículos. La función de los padres, Tere, lo tenemos muy romantizada y creemos que, y por eso de ahí empieza el sufrimiento, no el trauma. De ahí empezamos a sufrir. Cuando nos dicen los papás vienen a amarnos. No, yo creo que la función principal, la obligación principal, la función principal que tienen los padres en la vida es traumarnos. Su función es traumarnos de la manera adecuada para que nosotros arranquemos todo el viaje de búsqueda en la vida. Todos los padres hemos traumado, todos, no hay ninguno que no. Entonces, si es Así algo es. inherente a la experiencia de ser padre, ¿por qué se nos condena con que nuestra función es amar? Claro que es amar, pero más allá de amar, es traumar. Y el amor viene en la trascendencia, en la integración del trauma, ¿no? Qué Y lindo. es ahí cuando realmente se convierte verdaderamente en amor. Pero la relación primordial entre padres e hijos es el trauma, la traumatización, la herida. Me encanta porque es entonces empezar a ver a nuestros papás como, claro, hicieron bien su trabajo, ahora me hace falta hacer mi trabajo. Hace falta que ellos ya se encargaron de abandonarme, de humillarme, de dejarme, de hacerme sentir que no De me rechazarme. querían, de Sí. rechazarme, de que no me aman, de que me O de darme ignoraban. demasiado, me Así dieron es. demasiado, ¿no? Y entonces es, Entonces ahora la ellos ya lo verdadera, cumplieron. claro, y la trascendencia viene cuando eres capaz de decirle a tus padres, gracias por haberme herido, gracias por traumarme.
los amo desde esa integración, desde ese verdadera devoción y agradecimiento por mi historia, porque gracias a que ustedes me trauman de esta manera, yo he podido alcanzar estos estados expandidos en reconciliación y en amor. Así es. Y puede haber alguien que se la pase por la vida sin darse cuenta de sus heridas y sin darse cuenta que hay ahí algo que trabajar. Puede haber que te pases la vida sin darte cuenta y digas, y que alguien nos diga, no, yo no tengo heridas, no sé de qué hablen. Hay muchísimo, 90%, 90 y tantos por ciento de las personas no tienen ni idea ni Son les conscientes. interesa, dicen que lo quería, eso es cosa de locos, o sea, eso es bien triste, porque entonces Sí, pierden la oportunidad de tener así es. experiencias expansivas tan profundas. Es más, muy pocas personas han tenido experiencias realmente expansivas de amor profundo con la vida. Y estas experiencias son muy alcanzables cuando se trabajan las heridas. Qué bello. Nos están haciendo dos preguntas, déjame ver. Aldo dice, entonces las heridas no serían convenientes sanarlas. Es que sí, Aldo, la verdad es que eso yo lo he aprendido. Ya me tardé un año, tardé un año en darme cuenta, un año en la maestría, en darme cuenta que efectivamente no se sanas. Y dice Aldo, sería conocerlas para posteriormente sacar todas sus habilidades. ¿Esto sería lo correcto? Es Así es, Aldo, palomita. Así es, Aldo. Está lindo, me encanta poderlo observar de esa manera. Y Mónica, que te manda un súper abrazo, Mónica dice, esas heridas son las que pueden generar adicciones y puede desencadenar en adultos con ansiedad. adicciones, ansiedades, depresiones, violencias, muchas psicopatologías, maníaco-depresiones, borderline, limítrofes. Pide una cartografía súper interesante que habla de qué psicopatología está alimentándose a través de estos traumas mal elaborados, ¿no? Y volvemos a lo mismo que yo les decía al inicio. La psicología tradicional te va a mandar a medicarte cuando es como, no, 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 a ver, vamos a Sí, trabajar en las potencialidades de tu historia para que encuentres la reconciliación y un camino amoroso a través de ellas, ¿no? así es, así es. Y dice Ale, dice, ahora sí me hace más sentido el rol de los padres. Sí, es cambiar el rol, cambiar el verlos, pero aquí entonces hay padres que son más pasados, que se pasaron de la raya y entonces hicieron que la herida sea más profunda, o eso depende de cada uno, de cada persona, porque como dices, no es lo mismo tener una herida, pero yo soy funcional sin caer en adicciones, en dependencia, en ansiedad, ¿no? Es decir, siento que hay de heridas a heridas o hay profundidad de heridas, Profundidades. Sí, profundidades. y me voy a atrever a decir algo bien atrevido porque pues obviamente no estoy hablando de algo científico, estoy hablando de algo completamente empírico que yo he observado a lo largo de 15 años de experiencia que tengo de dar terapia y he observado, Tere, que mientras más terrible es la historia, mientras las heridas están más profundas, más potencialidades, más capacidades de expandirse tiene el ser, si se deja. Si se deja trabajar todas esas resistencias, todas esas represiones, todas esas negaciones, todas esas capas que tiene que desarrollar para sobrevivir. Porque si nosotros vivimos queriendo sanar el trauma, comenzamos a generar resistencias y resistencias. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de abrirlas, mientras más terrorífica es la historia, más capacidad, más habilidades, más facilidad de conexión con estos estados expansivos, divinos, trascendentales podemos tener. Entonces sí creo, y esto es como nunca lo había dicho, pero sí creo que hay personas que tienen historias en específico, que tienen un propósito de vida bien importante para a su vez, ¿qué dije yo, no? Estos estados expansivos nos dan la capacidad de aportar colectivamente a una mejor humanidad y a un mejor planeta, a un mejor ambiente planetario. Entonces, hay personas que tienen historias terroríficas que bien pulidas son grandes maestros y vienen a manejar Así es. masas, a dar enseñanzas bien profundas, pero mientras más cañón la historia, más potencialidades tiene ese ser psicoespirituales, más Y trabajo también le toca. mientras más responsabilidad, ¿no? Mientras se hagan Claro, responsables de su historia, ¿no? Mientras se hagan responsables de su sí, vida, porque sí, sí lo finalmente, trabajan. ya, claro, si lo trabajan, porque finalmente, bueno, mamá, papá ya hicieron lo suyo y ya no les toca Sí, a ellos, ¿no? Ya nos toca a no. nosotros, ¿no? Sí, Oye, si ellos no Diana, hicieron lo suyo, pues nos ajá, toca a nosotros y exactamente, el gran demonio de aquí es la victimización o la sobreidentificación con el sufrimiento. Ahí ya perdimos y nos perdimos todas las posibilidades de expandirnos. así es. Oye, Diana nos pregunta si el déficit de atención entra en estos traumas o es meramente fisiológico.
Yo creo que el déficit de atención es un trauma social. Más que de los niños. Yo creo que el déficit de atención, si bien es muy complicado de contener, yo creo que son espíritus, son seres, son estos seres internos, están buscando una evolución de conciencia que no están adaptándose a sistemas tan precarios y tan lentos que tenemos en sociedad. Y por supuesto, esto se proyecta en la esfera física. Pero para mí, los chiquitos, los niños, los seres humanos que están manifestando déficit de atención, hiperactividad, eh, tienen una revolución interna que no va en congruencia con los ritmos que nos están marcando el entorno y la sociedad. Y entonces, por eso, una clave, o sea, la psicología cataloga como enfermedad todo lo que está fuera de la norma. Entonces, en ese sentido, pues tantito diferentes son los niños o tantito intolerantes y entonces ya los diagnosticamos con un trastorno. Otra vez hablo de mi propia experiencia, ¿no? Yo obviamente estoy hablando desde mi propia herida con los psicólogos que siempre querían medicarme y yo decía, no, a ver, no necesito medicamento, no estoy loca, ¿no? Entonces, por eso yo tengo mucho cuidado ahí con los diagnósticos, porque yo he tratado personas con déficit de atención e hiperactividad y digo, no, o sea, esta persona lo que tiene es que está hiper revolucionada y el mundo le queda chico, porque nosotros somos muy lentos para el ritmo que ellos tienen. Entonces yo sí creo en este trastorno en específico, así como en el del autismo, creo que el mundo no está hecho para ellos y pues nosotros lo que hacemos es etiquetarlos y diagnosticar. No sé si tiene que ver con una herida, pero lo que sí creo es que tiene que ver con la herida del papá, con la herida del mundo, ¿no? ¿A dónde me lleva a lidiar con un hijo con déficit de atención? Y ahí es donde ya, porque las personas con las que nos relacionamos y nuestros seres amados participan como agentes activos y testigos para nuestro propio desarrollo evolutivo y trascendencia del trauma, ¿no? Si yo estoy traumada porque en mi familia hubo golpes y violencia, muy probablemente me voy a relacionar con una pareja que sea violenta y que dé golpes, y no por más allá de lo psicológico, sino porque va a reincidir eso como un desafío para que yo pueda trascender y amar el trauma. Así es. Oye, nos pregunta Adalberto, nos dice, es inconsciente la traumatización de los hijos, ¿no? Sí, Totalmente. sí, Y totalmente desencadena. inconsciente. Y Ujú, luego dice, el alma es la consciente en ese rol, pero como humanito perdemos esa conciencia siendo ujú. conscientes. ¿Podemos actuar sabiendo que vamos a traumar? Como Pues sí, padres, como padre, sí, sí, yo digo que pues, sí, yo más creo bien que sí. asumiendo, ¿no? Asumiendo, dejar de intentar ser perfectos, Sí, sí, porque sí, sí. en la perfección sale el trauma de la sobredotación. Entonces, aguas, porque para todos hay, Sí, este, sí, o sea, es que es asumirlo como parte del rol en el desarrollo humano de ser padres. No hay un padre que no traume. así No hay es. un padre que no genere una herida en el hijo. Entonces, tratar de ser los mejores padres es ocioso y nos hace caer en nuestros propios traumas, porque el que se cree mejor padre lo hace con base en su propia historia, lo Sí, que hace de eso una proyección de sus propios traumas, por eso digo, va en cadena. sí, Entonces es asumir el rol, yo estoy haciendo lo mejor posible, pero sé que lo voy a traumar así es. y no Así me es. traumo con eso. Así es. Yo también ya dije, ya no me voy a traumar, o sea, yo ya sé. Y fíjate que desde la astrología tenía que sacarlo, pero desde la astrología es increíble porque unos papás que tienen varios hijos siempre los van a traumar de manera diferente a cada uno Sí, de ellos. O sí, sea, está muy notorio en las cartas qué es lo que mamá viene a ayudarte a que trasciendas, ¿no? exacto. A que incorpores a ti, a que veas esa bondad que hay detrás, ¿no? Y Ujú. papá también se ve, ¿no? Papá también se ve que es este trauma que él es el que va a cooperar, ¿no? Que va a cooperar para eso. Entonces, sí, este es el asunto, Adalberto, que todo es inconsciente, que no sabemos. Y mira, yo te voy a decir una cosa, aunque seas un papá consciente y yo soy una mamá consciente y yo procuro darle a mi hija todo, por supuesto que no. Desde luego que hay y tengo que cumplir con esa función. Y ahora yo digo, voy a cumplir bien con esa función. Oye, ¿hasta qué edad los papás trauman a los hijos? Hasta las edades que los hijos tienen, ¿no? O sea, puede ser desde esta visión no es determinante como en la psicología clásica de hasta los 8 años, ¿no?
porque los papás reinciden. O sea, si se genera una codependencia y digamos hijos padres, puedes ver personas de 40 años que viven con sus padres en donde sigue el bucle, ese acuerdo de almas, de espíritus, de no sé qué, ahí yo no me meto, ahí ya sabes tú más que yo, pero ahí está el bucle en donde no sueltan, ¿ves? Pero entonces no hay un trabajo interior ahí, no hay una integración, no hay un amor del trauma. Pero sí creo yo que los traumas reinciden. Hay traumas originales que se dan en la gestación, principalmente en la gestación. En la gestación tú experimentas las 6 heridas que hasta ahora traemos, ¿no? Que, por ejemplo, en este esquema tenemos. Las 6 se dan en la gestación, no hay manera de que no se den. Y ya de ahí se van proyectando en diferentes pautas en la vida postnatal. En el nacimiento se vuelven a reafirmar, cuando naces se reafirman y tú te encuentras en tu vida con las personas necesarias, perfectas para retraumatizarte como desafío para que puedas trascender y amar el trauma, ¿no? E integrarlo. Te puedes llevar 80 años, 30, 40, 60 en darte cuenta de esto, o un niño que está integrando el trauma como parte de su vida de una manera sana, puede estarlo trabajando toda su vida y exponenciar sus potencialidades desde pequeño. O sea, hay trabajos que se hacen incluso gestacionales. Yo hago trabajo con mujeres embarazadas sobre la traumatización del feto que lo esté asimilando y viendo amorosamente, ¿no? Y ha tenido resultados muy, muy importantes. Hasta ahorita la chiquita que ha acompañado más grande tiene 5 años y ha sido impresionante el resultado, ¿no? Porque estamos todavía en observación, pero no hay edad. El trauma se reafirma y se reafirma todas las veces que sea necesario, porque siempre vamos a tener el desafío de resolverlo, porque estamos hablando de un cometido psicoespiritual, de un cometido trascendental, de reconciliación, de ir más allá de la persona, de la etiqueta, de la importancia personal, es descubrir nuestro camino de regreso al amor. Así es. Oye, y Moni nos pregunta que por qué se dan las 6 heridas en la gestación. ¿Se dan realmente todas las 6 heridas o se dan como a mayor, menor medida y no todos, no? Serán en mayor o menor medida en todos, dependiendo qué es lo que venimos a hacer, ¿no? Porque al Ujú, final hay un plan en donde tú claro, tendrás que generar heridas en otros y participar de heridas de otros. No solamente los papás trauman, son los papás los disparadores, pero también parejas, amigos, maestros, compañeros de clase trauman. O sea, claro. dejan heridas puestas, ¿no? Ujú. Entonces, se dan las 6, una en mayor medida que otra, ¿no? Depende cómo fue tu embarazo, si te intentaron abortar, si se murió un familiar y tu mamá tuvo un duelo, si tu mamá no quería decirle a nadie que estabas embarazada, si tuvieron que usar forceps, si tu mamá tomaba, fumaba, o sea, todo, Si si tu naciste por mamá era, cesárea, si naciste por cesárea, si naciste natural, si se hablaba mal de ti, si había una expectativa buena, si eres un ser deseado, todo es impresionante cómo todo influye y cada caso es muy particular. así es, pero todo viene desde ahí, ¿no? Desde la gestación. Y sí es cierto, Moni hace una pregunta que sí, hemos hablado de las heridas, pero realmente no les hemos puesto todavía las etiquetas, no hemos puesto el nombre de las heridas, ¿no? Nada más hemos hablado de ciertas heridas, que por supuesto que podemos hablar después de todas las heridas, pero ¿cuáles son estas heridas, yo? Si nos puedes decir las 6 heridas. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia y sobredotación. Pero sobredotación tienen que saber que no lo van a encontrar en los libros, no lo van a encontrar con ningún autor, porque esto es justo lo que amo de estudiar, de estudiar con Joss, porque justo ella ha incorporado y también ha incorporado la experiencia, y es por eso que tiene esta otra herida que también es muy interesante. Ujú. Este, aunque dice Moni, entonces no forzosamente se dan las heridas en la gestación. ¿Forzosamente se dan las 6 heridas en la gestación? Se experimentan las 6 heridas, nada más que una u otra está más marcada. Y se da no solo en la gestación, sino también en el momento En perinatal, nacer. es decir, en el momento de nacimiento. Es muy traumático y justo por esto que les estoy contando no está alejado de la biología. De hecho, esto está extraído de un proceso biológico. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por el terror del trauma para después encontrarnos con lo divino? Ay, Porque sí. así son los ciclos de la vida. Nosotros tenemos que nacer y el proceso natural de nacimiento es así. Nosotros supuestamente estamos muy cómodos
en un embarazo súper sano, ¿no? Estamos muy cómodos flotando en el líquido amniótico. Después viene la contracción y ahí tenemos una experiencia terrible porque de sentirnos muy cómodos en el líquido amniótico, nuestra mamá nos empieza a expulsar y eso es muy violento. Entonces ahí hay traumas. Aunque tengas un embarazo súper sano, hay trauma, hay heridas, porque de estar súper flotando aquí en el en la experiencia cósmica que se le llama en lo transpersonal, de pronto viene la contracción y se siente como que la mamá te quiere matar, porque no has dilatado, entonces el bebé siente que se va a morir. El bebé ya tiene conciencia, tiene inteligencias, siente todo, entonces siente que se va a morir. Y después imagínate que la misma naturaleza nos exige pasar por el cervix, ¿no? Todo el cuerpo. Entonces ahí vienen, imagínate la cantidad de heridas que vienen, de pensamientos, de temores a vivir, de temor a la vida, de violencia, de angustias, de asfixias, bueno, no, asfixias emocionales, pues, de decepciones de la mamá. Entonces, aunque tengamos un embarazo súper sano, tenemos las heridas, no, nos hieren. Y Ya. luego salimos y nos dan una tranquiza en los métodos tradicionales, ¿no? Nos limpian, nos dan la vuelta, nos dan una nalgada, afortunadamente ya se están medio humanizando las cosas, pero todo eso va generando una herida. Entonces, pues por muy sano que sea el embarazo, hay heridas. Y nos separan de mamá, ¿no? Muchas veces. Y nos Muchas separan de veces mamá y todo. lo separamos de mamá. Entonces, sí. Me están preguntando si la última herida que dijiste, ¿cuál es la? Sobredotación, Ajá, sobredotación, sobredotación. y preguntan, ¿qué preguntan? ¿Cuál es la herida de la sobredotación? Claro, esa no se la saben. Esa no No, se la nadie se saben, la nadie sabe se la más que los sabe, locos que más andamos que acá en la. nosotros. Sí, Mira, exacto. es una herida que está basada precisamente en el desarrollo psicoespiritual y es la herida de la sobredotación. A mí es la que más me preocupa y es la más difícil porque es la que más nos aleja de lo divino. ¿Por qué? Porque la sobredotación es la herida que nos aleja de la humildad y la que nos hace sentirnos con la capacidad de exigirle a Dios que nos dé más. El sobredotado es si lo llevamos a lo psicológico clásico, es el típico niño sobreprotegido al que sin que pida nada le dan de más, que se convierte en un hijo tirano o que se convierte con el síndrome del emperador, que se le conoce en la psicología, ¿no? El niño que comienza a exigirle a los papás y se convierte en el rey de la casa y nada le parece y nada le gusta. Esta es la herida principal ya después de nacer. En el aspecto psicoespiritual es ¿cuántas veces tú has dicho, ¿por qué a mí, Dios? Yo no merezco esto. ¿Por qué no me das más dinero? ¿Por qué no tengo un coche? ¿Por qué no me dieron el trabajo? Todas esas son reacciones de sobredotación. Es decir, el ser humano no está valorando lo que por sí mismo ya tiene, la abundancia y el gran beneficio que tiene con el simple hecho de estar vivo. Nos quejamos, nos atrevemos a renunciar a las abundancias, a lo que nos dan, ¿no? Justo hoy estaba en terapia hablando con una persona y decía, es que voy a tener que entrar a trabajar para poderme, pagar lo que quiero para poner mi negocio. Pues sí, o sea, si la vida te está dando trabajo, ¿no? ¿Por qué te enojas, no? Es que no me gusta trabajar de eso. Sí, pero ¿por qué te enojas, no? Si es algo que te está dando la vida. Esa es la herida de la sobredotación. Es como que no estamos viendo la inmensidad y la grandeza de lo que nos es dado por de facto, por el simple hecho de existir. Así es. No separa Sí, del amor. así es, está bello. Luego, me encanta, dice Ale, dice, es decir, también influye el momento antes del parto o qué situación desencadena el parto también, Ale. Te recuerda todo eso, ¿no? Todo. Todo eso. Dice, en el caso de ser cesárea, ¿cómo influiría? ¿Cómo influye cuando una persona es por cesárea? Está bien interesante, está bien interesante eso. Yo he visto un chorro de cosas ahí, yo he visto un buen de cosas de las personas que nacen por cesárea. Te digo una cosa, por supuesto que ya a distancia de muchos años de distancia de que mi hija nació por cesárea, dije, es que yo no lo hubiera permitido, ¿sabes? Si hubiera dejado que Caray. haga Mi hijo su también. luchita, si yo también hubiera dicho, si Sí, hubiera dejado que haga su luchita, porque, ¿sabes qué, Ale? Me ha tocado en sesiones y me toca mucho en sesiones, me toca donde la persona le cuesta trabajo salir de una situación incómoda. Está en una situación incluso que se llama ahora tóxica, una situación donde no la está pasando bien, una situación donde no está a gusto y no tiene esta fuerza, ¿no? Yo sé esto, no tiene esta no. fuerza de salir, de moverse, de saber que hay algo más allá afuera. Entonces,
Imagínate cómo influye, ¿no? La cesárea. Mira, es súper, súper claro este tema. Cuando tú estás codificado naturalmente para pasar por algo tan duro como el cérvix, cuando tú pasas por el cérvix, todos los músculos de tu cuerpo entienden para qué son y se activa tu cuerpo. Tu mente toma la decisión de vivir porque tú decides vivir o morir y entonces el niño por instinto se impulsa y se gana la vida y tiene una experiencia de logro que se le conoce en la transpersonal como de muerte-renacimiento. Es una experiencia mística, es una experiencia divina porque nosotros sentimos que estamos muriendo y de pronto cuando logramos salir es cuando tenemos esa experiencia expansiva de conciencia. Imagínate que te pierdes de eso. Imagínate que no estás pasando por el cervix y llega alguien y te saca sin que tú hayas decidido luchar, sin que tú hayas decidido pasar, sin que tus huesos, tus músculos se hayan activado, sin que tú hayas tenido esa experiencia luminosa y mística de salir. Pues son personas que lamentablemente lo tenemos en la mayoría de nuestras generaciones actuales entre los 20 y los 30. O sea, pierden el sentido de vida muy fácil, son muy sensibles, todo tienen que consultar qué decisión tomar porque no pueden tener decisiones por sí mismos, se sienten fuera del cuerpo, muy depresivos, de pronto sienten que no son parte del mundo. ¿Por qué? Porque no hicieron ese sello. Eso a nivel psicológico, nos estamos saliendo ahí un poco de las heridas. Ahora, cuando el nacimiento está generando ¿qué herida está relacionada con esto? Con la cesárea, es la herida de la humillación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para nacer natural. Cuando me sacan sin que yo esté listo, me están diciendo que no estoy, que no puedo yo solo, que tiene que hacerlo alguien por mí, que no soy capaz, me están humillando. ¿Ves? Entonces, en ese momento, esa es la experiencia en la gestación y en el momento perinatal de humillación. ¿Por qué me sacan? ¿Por qué no creen en mí? Oye, qué interesante, porque no sé en qué ejercicio hicimos yo, si hicimos un ejercicio donde, no recuerdo cómo fue, pero es en los trabajos transpersonales, en los trabajos de meditación, donde se regresa a revivir para poder, para poderlo experimentar, para poderlo trascender. Ha habido momentos en donde dices, es que juraría que vino una mano y me salvó. Vino una mano y Ujú. me salvó. Y es Sí, claro, es la mano, o sea, son estas sensaciones que se quedaron dentro de ti, de esta mano del que te salvó, del doctor que te el salvó. médico, Y entonces, sí, ¿cuántas veces no estoy esperando a que alguien, era mío? Ay, a yo, que me ay, ahora salven. que recuerdo, es mi caso. Claro, y entonces es, ¿cuántas veces no estás esperando? Estás esperando a que llegue alguien y te salve, a que llegue alguien y te da la mano, ¿no? Entonces, Es qué muy común. interesante, qué importante. Oye, Jos, y por último, a los niños, ¿cómo podemos acompañarlos en estas heridas? ¿Es posible, no es posible poder acompañarlos desde pequeños a transitar esto de las heridas? Sí, sí se puede comenzar desde, y no solamente en las heridas, Tere. Yo creo que es momento de comenzar a educar distinto a los niños sobre las emociones. Sobre todo, y el eje central es que no dramaticen, que no alimentemos la sobredramatización, ¿no? Porque el irnos a que nos cuenten una historia, estamos dándoles chance de que creen un constructo, de que se hagan todo un mito detrás, una historia que les ayuda a separarse del amor. Entonces, nuestros discursos como adultos tendrían que ser algo que les haga soltar el drama y que encuentren la parte positiva. No, no estoy hablando de una psicología positivista, sino de una parte benevolente y potenciadora de eso que les ha pasado. Ujú. Entonces, que también eduquemos también cuando no tenemos tiempo de estar con nuestros hijos, que los vamos a rechazar, que nos tenemos que ir a trabajar y que ellos lo viven como abandono, pues sentarnos a hablar con ellos y decirles, oye, tú puedes tomar ventaja de este momento que no voy a estar contigo, aprovecha para explorarte, expandirte, ser libre. Siente la naturaleza, o sea, explora tus creatividades, ¿no? Pero sí tener la atención de acompañar al niño para que aprenda a valorar esto y no a vivirlo como un drama o un sufrimiento. El dolor está, pero no sufrirlo es importante. Así es. Y bueno, nada más una última pregunta de Ale que dice, ¿lo mismo pasa en cesárea por emergencia médica, por ejemplo, cuando ya no hay líquido amniótico? No, cesárea por emergencia médica es distinta porque si hay sufrimiento, porque la Sí. persona sí tiene, pero aún así los estamos salvando.
aún así les estamos librando del problema. En España ya inventaron una nueva forma de nacimiento por cesárea, que es cesárea asistida. Les ponen, sí, les hacen la cesárea, pero les ponen un látex en círculo para que el niño haga toda la función de pasar por el cérvix. Ay, qué Entonces, no lindo. es igual, las personas que nacen por emergencia sí aprenden como entran en mucha ansiedad, entran en mucho conflicto y entonces necesitan ayuda, no salen por sí mismas, pero es una figura distinta a quienes son cesáreas programadas. Wow, pues sí. Oigan, pues bueno, les tengo una noticia. Antes de dar la noticia, Jos, ¿en dónde te pueden encontrar? Sabrán que yo ya Bueno, llevo un año estudiando con ella y me falta un año y medio y siento que todavía me falta un chorro. ¿Dónde te pueden encontrar, Jos? donde es más fácil encontrarme es en la página, ya sea de Instagram o de Facebook de la asociación AMPIDET, es Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal. En Facebook estamos como AMPIDET Psicología Transpersonal y también Ahí está. en Instagram estamos como AMPIDET Transpersonal o en la página web www.ampidet.com. Ya lo escribí ahí en los comentarios, donde pueden encontrar a Joss. Y luego, ¿qué creen? Les tengo una noticia, porque pueden encontrar a Joss ya muy cerquita. La van a encontrar muy cerquita, porque resulta que estoy por abrir la tercera generación de angeloterapia infantil, para que los angeloterapeutas puedan acompañar a los niños en la angeloterapia infantil. Y esta vez, esta tercera generación está dividida en módulos. Está dividida en módulos donde si tú no eres angeloterapeuta, pero te interesa conocer meditaciones, respiraciones, ejercicios para los niños, está este módulo donde no vas a poder dar angeloterapia, pero vas a poder tener todas estas herramientas. Y está otro módulo que estamos incorporando a partir de esta generación, de esta tercera generación. Para los primeros y segunda generación platicamos porque también lo pueden tomar. Y es justamente transitar nuestras heridas. Joss es maravillosa. Sus clases son maravillosas. Yo ya lo tomé y les puedo decir que está increíble este módulo. Entonces va a ser un módulo exclusivo donde Joss nos va a acompañar a poder recorrer estas heridas, a poder identificar estas heridas en nosotros y además lo mejor, lo mejor de todo es que este módulo especial y diferente de angeloterapia infantil es que justo al final va a ser para, ya que transitamos nuestras propias heridas, ya que transitamos nuestros recuerdos, ya que transitamos todo, ya que lo empezamos a trabajar con Joss, al final vamos a poder ser capaces de poderlo acompañar a los demás. Y eso, Joss, te lo agradezco infinitamente. Te agradezco infinitamente que haya hecho esta cosa especial para nosotros, ¿no? Para que también nosotros como terapeutas quieres acompañar a los demás, pero ¿desde dónde los acompañamos? ¿No? Hay que acompañarlos desde nuestro crecimiento, desde nuestro trabajo personal, desde donde yo ya transité mis heridas, donde soy consciente de mis heridas, donde ya soy consciente de las bondades y de los beneficios que trae el transitarlas, el integrarlas y entonces poder acompañar a los demás. Eso me encanta. Y entonces hicimos una fusión así. Entonces yo y yo hemos hecho una fusión increíble donde ella nos va a dar esta esfera, esta dimensión mental, emocional y ya saben que entonces yo también en la esfera energética, ¿no? Para poder trabajar todas las esferas y poder trabajar muy bien estas heridas, ¿no? Me encanta. Y bueno, me encanta que ya están diciendo que les encanta, que yo me apunto. Aldo, sí, estás apuntadísimo. Diana también. Mi Alicia. Fonsi, te mando un súper abrazo hasta Perú. Hoy hay de varios lugares, pero ya no, ya no Justo. les pregunté, pero Nancy, te mando un súper abrazo. Qué bueno que les agradó. Muchas gracias. Jos, te agradezco infinitamente todo. ¿No? Te agradezco que nos compartas esto. Agradezco que estemos entrando, ¿no? Que estemos entrando juntas el año nuevo, estemos entrando un año nuevo con estas herramientas, ¿no? Con herramientas para poder acompañar a los demás. Muchísimas Qué gracias, bonito. Jos. Te Gracias a agradezco ti, mucho. Tere. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar y a los que habrán de escuchar en diferido. Gracias, Yes. feliz año y gracias, Tere, de corazón. Los Así esperamos es, con Jos. todo gusto en este módulo colaborativo con Tere para que Sí.
hasta donde quieran, hasta ahí le damos, con todo el Así gusto. es, no, con todo. Yo, la verdad, con todo. Créanme que vamos a aprovechar a Joss tremendo, ¿verdad que sí, chicos? La vamos a aprovechar muchísimo. Oiga, les mando un gran abrazo y también les deseo muy buen año, les deseo un feliz año y muy pronto les voy a estar ya poniendo la información, pero para que sepan, las clases van a ser los miércoles y empezamos el próximo mes, ¿verdad, Joss? Joss va a dar clases 2 miércoles y yo otros 2 miércoles, ¿no? Pero recuerden, pueden inscribirse a los módulos independientes, ¿eh? Puede ser que digas, oye, Tere, a mí no soy angeloterapeuta, ahorita no me interesa, nada más entras al módulo de JOS, que es el de las heridas, el transitar tus heridas. Además, ¿sabes? Te hace tan consciente también de las heridas de las otras personas. Así es, Cuando recorres tus así es. heridas, se transforma tu visión y ves, puedes ver diferente a mamá, a papá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Cambia la manera de verla. Entonces también puedes entrar a este módulo con Joss, que es cada 15 días, o a todo que es angeloterapia. Les mando un súper abrazo, Moni. Te mandan saludos, Joss, te mandan saludos, Mafe te manda un Gracias. abrazo. Igualmente, Nancy, feliz año. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo. Y pues bueno, próximamente les pondré la información. Yo te mando un súper abrazo y muchas Gracias. Yo también, felicidades y Tere. te quiero Yo muchísimo. también. Yo a ti. Te Cuídese quiero mucho. mucho, mucho. Muchas Yo a ti, Tere. gracias. Gracias. Bye Besitos. bye. Adiós. Bye.